sí están unánimes, pero en total, unas afectadas por el alud volcánico, las calles están anegadas de agua. ¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos rapidito a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe. Aquí la tenemos. Mientras el gobierno de Daniel Ortega insiste en dialogar con grupos violentos para garantizar la paz en Nicaragua, le responden con destrucción y muerte. ¿Es casual que el guión en las calles sea tan parecido al aplicado en Venezuela? ¿Qué fin persigue? Opinen. Mientras, le informo que la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres en Guatemala, la CONRED, anunció el cese de la recuperación de cuerpos de víctimas de la tragedia por nuevas erupciones del volcán de fuego, cuyas erupciones han causado, entre otros daños, la cifra de al menos 99 muertos. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. La CONRED había anunciado la víspera el inicio de operaciones de rescate de cuerpos de víctimas. Sin embargo, una nueva actividad en el volcán ha impedido el avance del operativo. El mal tiempo y el humo tóxico han dificultado que rescatistas ubiquen a personas que posiblemente estén bajo las cenizas a más de 400 grados centígrados. Las autoridades guatemaltecas continúan con la evacuación de los departamentos de Zacatepeques, Escuintla y Chimaltenango, adyacentes al volcán. Se mantiene la alerta naranja porque se espera que su actividad continúe durante los próximos días. Señor presidente, mi familia está desaparecida. Mande un helicóptero, por favor, para que eche agua por arriba porque se están ardiendo. Mi familia está desaparecida. Tengo 3 hijos, un nieto y todos mis hermanos, mi madre, toda mi familia. Son más de 20 familiares, nosotros más de 20 todos que nosotros tengo andamos desaparecidos. Todos se quedaron ahí en la casa. Señor presidente, por favor. Ahí estaban palabras de Eufemia García, afectada por esta tragedia del volcán de fuego. Mario Rosales sigue en las cercanías de la denominada Zona Cero y nos va a actualizar a continuación. Saludos, Mario. Han sido suspendidas las actividades de búsqueda. ¿Cuál es el panorama? Hola Rey, un saludo a toda la audiencia de Telesur y de Temas del Día a esta hora. Bueno, nos encontramos al ingreso de lo que es ya denominada la Zona Cero o la zona de desastre. Ha concluido la CONRED. Desde esta mañana se anunció el cese de operaciones en cuanto a la labor de rescate de cadáveres. Tan solo hay ya maquinaria limpiando el sector, pero he de decirte, pudimos notar la presencia de familias que no se explica a la policía cómo llegaron hasta ese punto, porque llegaron con sus propias palas a escarbar los terrenos en donde se encontraban sus viviendas y algunos han dicho que no se van a ir de ahí hasta recuperar los cadáveres que aún allí quedan. He de decirte, Rey, que ya el terreno empieza a soltar olores un poco fétidos. Y pues bueno, habrá que ver qué deciden las autoridades sanitarias, porque adentro todavía hay personal del Ejército de Guatemala y de la Cartera de Comunicaciones con maquinaria limpiando el sector. Pero en sí, en el sector, pues con el transcurrir de las horas y con el panorama que se ve en el cielo, que probablemente caiga una nueva tormenta, como fue la tormenta de ayer por la noche, nos da cuenta que la CONRED va a tener que tomar una decisión pronto, en las próximas horas. Sin embargo, hay familiares de los desaparecidos, de las víctimas, que están diciendo: nosotros vamos a escarbar hasta que encontremos nuestros cadáveres de nuestros seres queridos. Una situación por demás compleja, una situación por demás dramática, porque la gente en primera está diciendo: vamos a hacerlo nosotros, no importa que la CONRED no lo haga. Y en segunda dice: vamos a regresar a vivir acá porque no tenemos a dónde ir. Son los testimonios que nos dan cuenta de las acciones que deberá de tomar el gobierno de Guatemala, porque son miles y miles los evacuados, pero también son miles y miles
los desaparecidos. Son cifras que ninguna autoridad se atreve a dar en concreto, tan solo se habla de más de 200 desaparecidos, pero acá la gente habla de miles y miles de personas que quedaron ahí arriba y que no lograron salir. Así que hemos visto estas escenas de gente por su propia mano, por su propia cuenta, escarbando en donde fueron sus viviendas para tratar de recuperar a sus seres queridos. Ese es el panorama, Rey, en este sector en donde oficialmente ya las labores de rescate han cesado, más que solo se está limpiando el terreno, pero la gente dice no, si ellos no lo hacen, nosotros lo vamos a hacer. Ese es el reporte, Rey. Muchísimas gracias, Mario. Vamos a complementar esta información con otro de nuestros compañeros, Ernesto Ábalos. Ya lo tenemos listo. Te saludamos, Ernesto. ¿Qué tal? Un saludo para ustedes y para nuestra audiencia. Conforme pasa el tiempo, la tranquilidad está regresando al municipio de Alotenango. Hemos podido observar la actividad comercial y cotidiana de las personas que habitan este municipio. También hemos observado que las caravanas con ayuda de víveres y agua están llegando, pero en menor cantidad. Esto después del anuncio de Conred de que se iban a suspender los trabajos de búsqueda y rescate. Esto ha traído un panorama diferente, ya que se han retirado de los municipios los rescatistas y bomberos que han participado en estas actividades. Se informa que la remoción de escombros y otros daños que ha dejado la erupción del volcán serán removidos con maquinaria pesada. Este es el panorama que se está viviendo durante este día aquí en el municipio de Alotenango. Paso con ustedes al estudio. También te agradezco, Ernesto, el reporte. Vamos a revisar las cifras oficiales de Conred sobre la tragedia por el volcán de fuego. Cifras muy conservadoras, como decía nuestro colega Mario Rosales. El organismo ha informado que el número de muertos asciende a 99. Al menos 58 personas se reportan lesionadas. Hay 1.713.566 afectados y 12.407 evacuados. Se reportan también 197 personas desaparecidas. Las autoridades han dispuesto 21 centros donde han albergado a 4.137 personas. Estos albergues están distribuidos en las localidades de Escuintla con 17 refugios, 2 en Santa Rosa, 1 en Zacatepeques y 1 en Suchitepeques. Aquí tenemos la pregunta del día. Mientras el gobierno de Daniel Ortega insiste en dialogar con grupos violentos para garantizar la paz en Nicaragua, le responden con destrucción y muerte. ¿Es casual que el guión en las calles sea tan parecido al aplicado en Venezuela? ¿Qué fin persigue? Participe, opine. Y nuestra imagen del día, en clave de mundial, nos lleva a Rusia. La fiebre del fútbol se vive en todos los rincones del país eslavo, incluso en el distrito autónomo de Yamal-Yenenetsia. Más de la mitad de este territorio forma parte del Círculo Polar Ártico y tiene una población de poco más de 500.000 de personas, quienes, a pesar de las bajas temperaturas de la región, seguramente no se perderán ni un juego de esta fiesta deportiva muy próxima a comenzar. Con esta imagen del día, que nos da un poco de calor en medio del frío que allí podemos sentir, metafóricamente hablando, nos vamos a la pausa. Estamos de vuelta. El gobierno del presidente Daniel Ortega continúa apostando por la paz en Nicaragua. Este jueves el mandatario recibirá una comisión de la Conferencia Nacional Episcopal con el objetivo de trazar una agenda para reanudar la mesa de diálogo. Quédese y se lo contamos en nuestro segundo tema del día. El pueblo nicaragüense ha realizado diversas movilizaciones por la paz en rechazo a los actos vandálicos, saqueos de comercios, trancas de vías, amenazas de muerte incluso que encapuchados y grupos violentos han realizado durante las últimas semanas. María José Díaz nos actualiza desde Managua. Hola María José, ¿cuál es la situación y qué se sabe del encuentro entre el gobierno y la iglesia?
Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Se mantiene ambiente tenso en Nicaragua. La tarde de ayer en la ciudad de Masaya, grupos encapuchados dedicados al vandalismo, según denuncias, con armas de fuegos artesanales, morteros y bombas molotov, protagonizaron enfrentamientos en la ciudad de Monimbo, lo que dejó un fallecido. Igualmente sucedió en Chinandega, al occidente del país, cobrando una vida más. Te comento que el presidente Daniel Ortega se reunirá por la tarde de hoy con los obispos de la Conferencia Episcopal en la Casa de los Pueblos. Reunión solicitada por la jerarquía católica con el fin de valorar la conveniencia de llevar adelante el diálogo nacional a fin de superar la crisis sociopolítica que vive el país. Luego, la Conferencia Episcopal dará una conferencia de prensa a los medios nacionales e internacionales. Por otro lado, los tranques se mantienen en distintos puntos del país, causando molestias a la población que piden trabajar en paz. Gracias, María José. Bueno, según analistas, estos actos de violencia cumplen con un patrón similar al de las denominadas guarimbas en Venezuela. ¿Qué pretende esa desestabilización? Pues seguir los parámetros que ha seguido la oposición en el año de 2017 y 2016 en Venezuela, es decir, desestabilizar. Y esto también, evidentemente, alentado por el gobierno norteamericano, es decir, generar en los países más progresistas de América Latina, como ha sido Venezuela, como es precisamente hoy de Nicaragua, generar una desestabilización para evitar que se genere expectativas del fortalecimiento de gobiernos progresistas en la región latinoamericana. Le invito a revisar cuáles son las ciudades donde se concentra este grupo de opositores radicales. Lo hacemos desde nuestro sitio digital www.telesurtv.net. Las trancas de calles han concentrado o se han concentrado en ciudades cercanas a la capital. El resto del país, pudiéramos decir que se mantiene en normalidad. Los principales focos de violencia se han registrado en las ciudades de Masaya y Granada. Pero también es oportuno hacer un repaso cronológico de estos sucesos violentos en Nicaragua. ¿Cuándo y cómo comenzaron? Aquí se lo contamos. La escala de violencia comenzó el 18 de abril contra reformas del gobierno al Seguro Social anunciadas 2 días antes. Jornadas después se reportaron las primeras víctimas mortales. Para el 22 de abril se desata una ola de saqueos en comercios y residencias en Managua. En respuesta, el presidente Daniel Ortega reiteró su llamado a la paz, anunció la revocación de la reforma al Seguro Social y convocó a un diálogo nacional. Al día siguiente, el 23 de abril, se suspendieron las clases a nivel nacional. El 24 de abril, la Conferencia Nacional Episcopal aceptó mediar en el diálogo a solicitud del gobierno. En ese contexto fueron liberados varios detenidos. En los últimos días de abril, la Asamblea Nacional aprobó la creación de una Comisión de la Verdad. El domingo 6 de mayo se reportaron enfrentamientos y actos vandálicos en Masaya y Catarina, como parte de una nueva escala de violencia. A la semana siguiente fue invitada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. El 16 de mayo se instaló la Mesa del Diálogo Nacional por la Paz con la participación del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, representantes de la empresa privada, sectores de la sociedad civil y estudiantes. Pero la instalación de la mesa no duró mucho. El 23 de mayo fue suspendida de forma indefinida ante la falta de consenso, así lo anunció la Iglesia. Este 7 de junio se reúne el presidente Daniel Ortega con la Conferencia Nacional Episcopal en pos del reinicio del diálogo. Repasemos ahora otros temas que también son noticia durante la jornada de jueves. Para eso consultamos en las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Iniciamos en México con Pablo Pérez. Maestros de la CENTE pedían espacio en medios nacionales cuando fueron reprimidos. Hasta ahora hay 28 heridos registrados, incluyendo uno con fractura de cráneo. Ahí está la fotografía. Hugo Vera, Panamá. Vamos a verlo. Trabajadores de la construcción afiliados al Suntrax denuncian campaña mediática en contra luego por haber salido victoriosos en la pasada huelga. Gremios empresariales y medios privados los culpan de caída
en las previsiones del FMI y de aumento en la vivienda. Osvaldo Sayas, Paraguay. Centrales sindicales se movilizaron hoy para exigir que el Congreso rechace el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Y Edu Marín, en España, vamos a ver qué nos dice. Nuevo gobierno, mayoritariamente femenino, 11 mujeres con carteras de gran peso contra 6 hombres. Es la primera vez que España tiene un ejecutivo con mayoría de mujeres. Mañana todos y todas tomarán posesión de su cargo. Esta es una información que nos llegó ayer, pero la vamos a recordar. El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha anunciado ya los nombres de los integrantes de su gobierno. Un gobierno mayoritariamente femenino, 11 mujeres contra 6 hombres. Es la primera vez que algo así ocurre en la historia de España. Además, las mujeres ocupan carteras con un gran peso político y económico, como la de Economía, Justicia, Defensa y también el Ministerio de Hacienda. Destaca también Carmen Calvo como única vicepresidenta. Entre los hombres destaca la gran sorpresa, el juez Grande Marlaska, abiertamente homosexual, al frente del Ministerio de Interior. También Pedro Duque al frente del Ministerio de Ciencia, Pedro Duque, que es hasta la fecha el primer y único astronauta español. También Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo, al frente del Ministerio de Exteriores. Este gobierno mayoritariamente femenino, dice Pedro Sánchez, que es el fiel reflejo de la sociedad española, y también ha querido destacar el carácter europeísta de estos ministros que mañana tomarán posesión de su cargo ante el rey Felipe VI. Antes de entrar en el tema del desarrollo, aclarar que todo esto que anunciaba Edu ya pasó. Ya hoy fueron juramentados ante el rey Felipe VI. Y ahora sí, el tema en desarrollo. En el contexto de las denuncias de fraude formuladas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, las autoridades electorales en el país suramericano están próximas a pronunciarse. Paola Fernández nos cuenta desde Bogotá. Saludos, Paola. ¿Qué se espera suceda en breve? ¿Cuál es la expectativa? Así es, Rey. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Miren, en contados minutos, el Consejo Nacional Electoral realizará una rueda de prensa aquí en este lugar para responder a las denuncias de fraude electoral que se han venido presentando luego de las elecciones presidenciales en primera vuelta que se realizaron el pasado 27 de mayo. Uno de los temas más importantes para abordar en esta rueda de prensa serán las denuncias hechas por la campaña del candidato a la presidencia, Gustavo Petro, quien presentó exactamente 27 reclamaciones formales ante el Consejo Nacional Electoral. Lo que ellos deberán responder hoy es si se acogerán o no a las reclamaciones hechas por el candidato. Recordemos también que el candidato Gustavo Petro mencionó las denuncias que hicieron los testigos electorales durante esta jornada y fueron más de 4.000 irregularidades en los formularios E14, que son aquellos formularios y las actas que se llenan mesa a mesa registrando el número de votantes y que resultaron con alteración en los números. Otro de los temas también para abordar será el tema de los jurados. La denuncia que se hizo es que hay 580.000 jurados, pero muchos de ellos quedaron de empresas privadas y la homogenización en las mesas de votación podría favorecer la alteración de estos formularios. Este informe y estas denuncias que presentó la campaña del candidato Gustavo Petro fueron después de analizar 1.706 mesas de 97.000 mesas que fueron instaladas en todo el país. A este tipo de cuestionamientos estará respondiendo el Consejo Nacional Electoral en contados minutos. Muchísimas gracias, Paola. Estaremos muy pendientes. Hasta la próxima. Paola Fernández, directamente desde Bogotá, Colombia. Y una información que le debíamos, actualizada por el propio Edu Marín, la tenemos aquí en su cuenta Twitter. Vamos a verla a continuación. Es el nuevo gobierno de España. 11 ministras y 6 ministros hoy han prometido el cargo ante Felipe VI el Rey, sin símbolos religiosos, mayoritariamente femenino y de carácter europeísta. Gestos del presidente Pedro Sánchez Castejón. Muchas gracias a nuestro compañero por esta actualización. Vamos ahora a la pregunta del día. Tenemos respuestas. Usted recuerda que era lo que le preguntábamos. Mientras el gobierno de Daniel Ortega insiste en dialogar con grupos violentos para garantizar la paz en Nicaragua, le responden con destrucción y muerte. ¿Es casual que el guión en las calles sea tan parecido al aplicado en Venezuela? ¿Qué fin persigue?
¿Qué nos dice Víctor? Por ejemplo, es como la segunda temporada de la historia, desestabilizar, destituir al gobierno sandinista y finalmente borrar de un plumazo todas las conquistas sociales que han alcanzado en su mandato, dice. La construcción del nuevo canal en Nicaragua no es del agrado de Estados Unidos. Edith, no es casual, es la aplicación en todas sus fases del manual de Jim Sharp. Golpe blando aplicado en Venezuela. De blando no tiene nada, es golpe terrorista. Persigue derrocar a gobiernos democráticos contrarios a los intereses de Estados Unidos. Nicaragua quiere paz. Adriana Estela, bienvenida. No es casual, es el mismo guión de Estados Unidos para colocar a mandatarios cómodos en la región ante el avance de propuestas progresistas en elecciones de Colombia, México y Brasil. Es el libreto renovado del grito por la libertad, entre comillas, bendecido por Trump. Vea que nos dice Movimiento Indignado, no quieren dialogar porque no tienen una razón o lucha justa sobre la cual pedirle al gobierno trabaje o mejore. Al no tener una bandera de lucha, empezaron con violencia, la cual trajo lo que buscaban, muertos, para así tener una justificación para tal destrucción cometida. Y Kenia, que nos dice, eso es lo que piensa el pueblo. Vamos a escuchar. El pueblo lo respalda. El pueblo lo respalda, el pueblo. Hay mucha gente, todo su pueblo, gente trabajadora, gente luchadora son, pero la gente que no quiere nada, porque todos los que están en la calle haciendo, esos son los ladrones que siempre han estado molestando y ahora están a puerta abierta robando. Pero que digan que son estudiantes, no son estudiantes, que digan que el pueblo, que no es el pueblo estamos en nuestra casa con nuestros hijos luchando, somos el pueblo y el pueblo lo respalda y lo queremos. Y le mando un saludo y un abrazo a mi presidente. Muchísimas gracias a todos por participar. Lo vamos a dejar con el vídeo web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Teniendo en cuenta que en el futuro los humanos podrían delegar de manera progresiva sus labores más complejas a las máquinas, varias empresas se reúnen en París como parte de una conferencia de robótica en la que se exhiben los prototipos más avanzados. Con este vídeo despedimos nuestro tema de hoy. Hasta la próxima.